Bien, tomamos una vez más Apocalipsis capítulo 10. Y en el capítulo 10 yo voy a volver a leer versículos que ya hemos leído. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 o del capítulo 10 se desprenden muchas verdades y yo las tengo que acomodar y formar, por así decir, combos de versículos. Como las enseñanzas en Apocalipsis no están de corridas todas, sino que hay enseñanzas o hay explicaciones que van y que vienen, que van y que vienen y no están capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo explicado en un orden. Entonces yo me veo obligado a volver a retomar algunos versículos que viéndolo de una manera al versículo, y ustedes van a notar, que viéndolo al versículo de una manera arroja una luz. Unido con otros versículos, arrojan más luces, otro tipo de luz. Y unidos a otros versículos, arrojan otro tipo de luz o más luces. Entonces, si yo repito, no piensen ustedes, ya ha dicho esto, ya se lo ha dicho. No, van a ver ustedes cómo yo voy a retroceder. Y si ustedes escuchan el estudio anterior, no tiene nada que ver lo que yo voy a decir con lo que ya he dicho, aunque hayan algunas partes básicas. Pero ahora noten qué es lo que se va a desprender al leer de nuevo y a asociar un versículo con otro. Y eso hace que cuando nosotros leemos la Biblia nos confiemos y decimos, bueno, ya lo he leído, ya lo he entendido. Y no es así. Nosotros tenemos que ir, venir, asociar con un versículo, asociar con otros, ir descubriendo una verdad, y cuando descubrimos una verdad asociada con algunos textos, entonces a esa misma verdad asociada con algunos textos tenemos que asociarla con otro grupo o combos de versículos. Y es así como uno va profundizando y profundizando, y no termina la profundización, por supuesto, hasta cierto punto. Y ahora vamos a ver el versículo 1 y 2. Y decimos, leemos otra vez. A ver, capítulo 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de la nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2, y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Unidos estos versículos ahora, vamos a ver qué luz emana. Del ángel no vamos a volver a decir que la gloria era así, que la gloria era así, si era un ángel o no era un ángel. Ya hemos visto que era un ángel. Pero ¿qué vamos a ver ahora en la asociación de estos dos versículos? Que el Señor ha hecho que le aparezca a Juan un ángel muy poderoso, extraordinario, con mucha gloria. ¿Por qué? Entonces estamos ahora yendo por otro camino. Y el versículo 2 estaría contestando, ese ángel poderoso, ese ángel lleno de gloria, ese ángel lleno de luz y de resplandor, o como queramos llamarle, un ángel muy destacado. Tenía en su mano, y esa es la otra parte que tenemos que ver, que tenía en su mano un librito abierto. Bueno, pero si ya le hemos leído. No. Ahora tenemos que ver la importancia
importancia que tenía el libro y qué contenía el libro y qué es lo que hacía el libro y cuándo lo hacía. No sé si se dan cuenta que eso nosotros no hemos analizado en las charlas anteriores. Y cómo se puede ir viendo o cómo los versículos unidos de una manera van desprendiendo otras maravillas. Quiere decir que el librito que tenía ese ángel extraordinario era un librito muy importante. Pero no tan solo el librito. Ahora noten, la gloria del ángel, el librito que él tenía, que estaba abierto, abierto para que se lo vea, para que se lo lea, para que se lo entienda y cause no un efecto, unos efectos muy complicados y no simples. ¿Y qué más? Y ese ángel poderoso que tenía un librito tan importante, con tantas connotaciones, tenía un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. ¿Por qué? Porque el mensaje que iba a traer ese ángel en ese librito, o noten, ¿qué dije yo? El mensaje que iba a dar el ángel está por un lado, pero también del librito va a manar otras maravillas del ángel cuyo mensaje está abarcando el planeta Tierra por el mundo. Y hermanos, ese librito, si vamos a ver el mensaje del librito, que arranca alrededor del año 1844, no podía ser tan mundial, pero el mensaje del librito, o lo que el librito ese iba a ser en el pueblo de Dios, los efectos que iba a ser en el pueblo de Dios y en el mundo, iba a llegar un momento que con la tecnología se iba a cumplir lo abarcativo que iba a ser este mensaje, y por eso el ángel tiene un pie en la tierra, un pie en el mar, diciendo, llegará un momento en que será literalmente mundial a través de las computadoras, de los celulares, y cada vez va a ser más mundial hasta que el mundo entero, por así decirlo, tenga los mensajes y las cosas que estén ocurriendo, la tengan frente a sus rostros. Con un celular, prácticamente todos estarán viendo acontecimientos extraordinarios y terribles frente a sus rostros. Y ahí se va a cumplir que el ángel pisaba con un pie el mar y con otra la tierra, y su mensaje iba a ser mundial, literalmente mundial, con los acontecimientos en la cara, con la tecnología en la cara. Porque los efectos que iba a dar o iban a dar todas estas cosas tenía que ser literalmente mundial, y en el aspecto, cuando yo digo literalmente, porque todos íbamos a estar mirando de cerca lo que está ocurriendo o lo que iba a estar ocurriendo y después otra cosa ocurriendo en el mundo. Ahora noten cuán importante es el librito. Y unos van a captar más lo del librito y otros menos. Y especialmente lo del librito está para los adventistas del séptimo día. Y de segunda mano, podríamos decir, para los enemigos de la fe. Sigamos. Ese ángel clama con grande voz, quiere decir que hace llegar su mensaje al mundo entero,
Entonces estamos viendo otras connotaciones. Pero cuando él da el mensaje se habla siete truenos y eso queda para en el futuro, cercano. No lo sabemos. ¿Qué efectos o qué se va a decir cuando el mensaje se haga mundial? Pero casi al 100% mundial. ¿Qué se va a decir? No lo sabemos, pero está cerca, como nunca. Pero ¿qué otra cosa más tenemos nosotros que notar? Que dice que el ángel que tenía su pie sobre el mar y sobre la tierra en el versículo 5 levantó su mano al cielo y en el versículo 6 y juró por el que vive, ya lo hemos leído, hermano. Ustedes van a decir, pero si ya lo hemos leído. No, es que vamos a ver otra cosa. Y juró por el que vive para siempre, jamás. Juró por Dios, juró por Cristo el Creador. Y la parte que tenemos que analizar ahora y comprobar con la Biblia que es así, y no una interpretación antojadiza mía. Dice que juró por el que vive para siempre jamás, por la tierra y por el mar, etcétera, etcétera, que el tiempo no sería más. Y allí nosotros tenemos una interpretación aceptada por nuestra teología. Y para mí hay dos interpretaciones. Y voy a demostrar con la Biblia que existe la otra interpretación. Una interpretación es que el tiempo no será más, dicen nuestros teólogos en diversos libros, es porque no van a haber más periodos largos y eso ya lo hemos comentado. Periodos, por ejemplo, de 1260 años que tiene un inicio, que tiene un fin. Periodo de 42 meses que tiene un inicio y que tiene un fin. Periodo de las 70 semanas que tiene un inicio y tiene un fin. Periodo de los 2300 años que tiene un principio y tiene un fin. Y el más largo llega, es el de los 2300 años que llega al año 1844 y después del año 1844, después del cumplimiento de ese periodo, ya no habría más periodo largo y efectivamente no vamos a encontrar ningún periodo que sea más largo. El más largo llega al año 1844. Pero hasta ahí nomás. Que el tiempo no será más, también tiene que ver con el fin del tiempo de gracia, aunque hay algunos teólogos renombrados que dicen que no se refiere al fin del tiempo de gracia. Y mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y cómo me lo va a demostrar que, o me va a demostrar que no? No le hace mal a nadie, que el tiempo no será más. Y bueno, ahora yo voy a hacer una comparación de textos para que pensemos que lo otro, de que no hay un periodo largo, sí es una lógica. No hay periodo más largo que el de los 2300 años que llega al año 1844, pero eso no quiere decir que categóricamente tenga que ser y el tiempo no será más. Pero el tiempo no será más, de que ya no hay más tiempo de gracia y que se acaba todo, bueno, a eso sí lo vamos a ver. Lo otro es deducible, se lo puede deducir. A esto lo vamos, la segunda interpretación que voy a dar yo la vamos a leer. El tiempo no será más. Y ahora notemos en el versículo 7, cuando de repente me lleva a un futuro y el tiempo no será más, y nosotros nos vamos con la imaginación a dónde. Y bueno, decimos, no, esto es en el pasado, 1844, el periodo más largo. Y nosotros lo aceptamos, está dentro de nuestra teología, está bien, porque no hay un periodo más largo. Pero ahora noten que en la expresión de lo que se dice en el capítulo 10, es como que se está retrocediendo del tiempo que está en el futuro, que no sería más.
que si nosotros retrocedemos al tiempo hacia atrás, estaríamos volviendo no al año 1844, sino a antes del año 1844, cuando Miller estaba predicando que Cristo iba a venir en el año 1844. Luego el periodo de los 2300 años no estaba terminando todavía. Faltaban unos añitos para que llegue el año 1844. Y mucha gente expectante, diciendo que Cristo viene en el año 1844. Por lo tanto, cuando acá dice, juró que el tiempo no será más, y al decir en el versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, está retrocediendo. ¿Y qué más? ¿Cómo más dice? Cuando él comenzare a tocar la trompeta, el comienzo de la séptima trompeta se lo calcula más o menos alrededor del año 1840, 1844, por los acontecimientos de aquella época, mientras Miller estaba anunciando que Cristo venía en el año 1844, todavía no se había cumplido los 2300 años. Entonces, se está retrocediendo, pero ahora vamos a dejar este aspecto. Tienen que pensar bien, tienen que concentrarse. Seguimos leyendo el capítulo 10 y lo leemos de nuevo al versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios era consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Comienza a tocar la trompeta. Y ahora vamos al capítulo 11, versículo 15, y aunque ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. O sea que ustedes están notando en el capítulo 10 y el versículo 7 se habla del inicio, cuando el ángel comience a tocar la séptima trompeta, comienza a tocar. Pero en el capítulo 11, versículo 15 dice: cuando el ángel tocó, terminó de tocar. ¿Qué pasa cuando el ángel terminó? Los reinos de nuestro Señor son de Jesús. Perdón, los reinos del mundo, quiero decir, los reinos del mundo son de nuestro Señor Jesús. Pero nos dice ahí que cuando termine de tocar viene Cristo a la tierra y el tiempo no es más, sino que estaba mostrando que se acabó el tiempo de gracia. Cuando el ángel termine de tocar la trompeta, y en la otra interpretación, se termina el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque mientras el ángel está tocando, hay un periodo de una evangelización con potencia, y cuando el ángel deja de tocar la trompeta, toca la trompeta, termina, mejor dicho, de tocar la trompeta, entonces dice el versículo 15 del capítulo 11, y fueron hechas grandes voces. No dice que Cristo está viniendo a la tierra o que va a venir. Fueron hechos grandes voces en el cielo, que decían, esas voces decían, que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Ese es el fin del tiempo de gracia. ¿Cómo sabemos que es el fin del tiempo de gracia? Sigamos leyendo. Dice en el versículo 19 que cuando el ángel termina de tocar la séptima trompeta, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué ve Juan?
cuando se abre el templo, o sea, el santuario celestial? ¿Qué vio? Algo que para nosotros es muy común. Para los evangélicos no, no les interesa. Nosotros creemos en la verdad del santuario celestial y el apóstol Pablo lo explica claramente en Hebreos capítulo 9. El santuario terrenal era símbolo del santuario celestial y que todo lo que se hacía en el santuario terrenal según el Espíritu Santo y no según los adventistas, el apóstol Pablo lo dice claramente, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que no iba a funcionar el santuario celestial mientras estuviese en pie, el terrenal, y que todas las cosas que ocurrían en el santuario terrenal, y luego de que Pablo da detalle de cómo funcionaba el terrenal, dice que el Espíritu Santo decía que todo eso, y nadie puede decir todo menos esto, sería un atrevimiento muy grande, todo esto era símbolo o figura del celestial. Y que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial, para presentarse ante Dios. Entonces, el apóstol Juan ve que cuando se termina de tocar la trompeta, se escuchan voces que dicen: los reinos del mundo son los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y ve que se abre el santuario celestial en la parte del lugar santísimo, porque el arca del testamento, ¿en qué lugar estaba? En el lugar santísimo. ¿Y por qué se abre? Porque finalizaba el funcionamiento del lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Y qué sucedía en el santuario terrenal? Cuando terminaba el ministerio del sumo sacerdote, caía fuego del cielo, entraba al lugar santísimo, se iluminaba el arca del testamento, y había tanta gloria y tanta luz que el sumo sacerdote no podía estar dentro del lugar santísimo y salía corriendo hacia afuera. Y acá está ocurriendo lo mismo, que cuando se escuchen esas voces que dicen, en cuanto el ángel termina de tocar la séptima trompeta, se escuchan las voces que dicen: los reinos del mundo son los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, porque se acabó el tiempo de gracia y se le da el reinado a Cristo, y ya deja de ser sacerdote y pasa a ser rey. Y entonces se ilumina el templo ese, por eso dice: fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Y el apóstol Juan vio el arca del testamento. Y en el capítulo 15 ahora de Apocalipsis, noten qué es lo que pasa allí. En el versículo 5 hasta el 8. Y después de estas cosas miré, y he aquí otra vez el mismo acontecimiento. El templo del tabernáculo se le llamaba lugar santísimo. Del testimonio, en la parte del santísimo donde estaba el arca, del testimonio, porque a las dos tablas de la ley se le llamaba testimonios. ¿Cómo se le llamaban a las tablas de la ley escrita con el dedo de Dios? Tablas del testimonio. Y Dios dijo: a las tablas del testimonio la vas a poner dentro del arca. Y estaba dentro de la urna, de una urna que había allí. Y arriba había una cubierta. Y adentro, dicen varios textos, estaban las tablas del testimonio, lo que nosotros llamamos tablas de la ley. ¿Qué ve Juan? Entonces leemos otra vez el versículo 5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo, o sea, el santuario celestial, del tabernáculo del testimonio, que pertenece a donde estaban las tablas de la ley, fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino fino
limpio, blanco y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro lleno de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Nos está llevando con lujo de detalles al fin del tiempo de gracia, donde se le entrega a Jesucristo el reinado, deja de ser sacerdote, pasa a ser juez, se prepara para venir a la tierra. Mientras tanto, en el templo del tabernáculo, donde están las tablas de la ley, se llena de la gloria y de humo, y se escuchan truenos y se ven relámpagos, lleno de gloria, y ninguno podía estar dentro del templo, tal cual como ocurría cuando el sumo sacerdote rociaba con la sangre del macho cabrío sobre la cubierta en el arca del testamento, y caía fuego del cielo, y el sumo sacerdote no podía estar en el lugar santísimo por la gloria de Dios. Acá ocurre lo que se cumplía cada año en el pueblo de Israel, que era todo símbolo de lo que Jesucristo está haciendo ahora. Y se le está mostrando a Juan que las plagas caen cuando Jesús deja de ser sacerdote y pasa a ser juez y listo para venir a la tierra. Por eso, cuando jura el ángel que el tiempo no será más, va más allá del año 1844, va más allá de cualquier periodo largo, por más que de paso pueda interpretarse así. Nos está llevando a un tiempo donde se jura que Jesús no intercede más y que se le entrega el reinado a Cristo. Y viene al poco tiempo, después que caigan las plagas, quiere decir que el tiempo de gracia terminó, caen las 7 plagas y recién viene Cristo a la tierra. Por lo tanto, lo que jura ese ángel es mucho más solemne que lo que podamos interpretar así de los periodos largos, que puede llegar el más largo hasta el año 1844, y de ahí no conocemos más periodos largos. Muy bien, lo interpretamos por deducción, por una lógica, pero esto tiene comparación de texto. Que el tiempo que no es nunca más y jurado por algo tan importante, porque ¿por qué se jura? Por algo tan importante y con descripciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Por un acontecimiento grandísimo, definitivo, solemne. Se acaba el tiempo de gracia, Jesús deja de ser abogado, qué terrible, y pasa a ser juez. Se acaba la gracia y Dios castiga al planeta con las grandes plagas. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, hermanos? Vamos al capítulo 18 del Apocalipsis. Y en el capítulo 18 leemos: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia. No me voy a detener mucho a explicar esto, aunque es muy significativo, y ya lo vamos a explicar más adelante. Después de esta cosa vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ese ángel tiene mucha potencia. Viene a la tierra, ilumina a la tierra con su gloria. ¿Y quién no va a ser iluminado con la gloria de ese ángel? ¿Quién no va a ser iluminado con la gloria de ese ángel? Quiere decir que algo va a acontecer que va a alumbrar a todo el planeta Tierra con un último mensaje de salvación. Y en ese último mensaje de salvación, con gran potencia, que después vamos a estudiar los detalles del versículo, ¿por qué dice potencia? Con gloria a toda la tierra, con potencia. Y vamos a hacer comparación de textos. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 2, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles.
Versículo 3, porque toda la gente han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ellos y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de qué, de sus pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿De qué ley? ¿De cuántas leyes? No, hay una sola, la que escribió Dios. Porque pecado es transgresión a la ley de Dios, no es transgresión a ningún otro tipo de ley. El apóstol Juan dijo claramente en Primera de Juan, no lo vamos a buscar, en el capítulo 3, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Versículo 8, y todo el que peca, o sea, todo el que transgrede la ley, es del diablo. ¿Notamos? El que traspasa la ley ha cometido pecado, porque el pecado es transgresión a la ley, y el que peca es del diablo. Y entonces acá el ángel está separando a toda la sociedad mundial entre los que quedan endemoniados, quedan agarrados por la Babilonia, y los que huyen de la Babilonia, que Jesús le dice con potencia a través del simbolismo del ángel, salgan pueblo mío de la Babilonia, para que no sean participantes de sus pecados, transgresión a la ley, y sean participantes de sus pecados, lo que más, y reciban las plagas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que las plagas caen sobre los transgresores de la ley. La sociedad queda dividida entre los que pertenecen a la Babilonia y quedan endemoniados, porque la gracia se terminó. Y el otro grupo sale de la Babilonia y son tomados por el Espíritu Santo y son pueblo de Dios. ¿Qué ha hecho, qué ha realizado ese ángel con potencia que alumbra todo el mundo? Separó la sociedad en dos. Lo que pertenecen a la Babilonia endemoniados y el pueblo de Dios que sale de la Babilonia para que no reciban las plagas. Y va a ser en ese periodo en que Jesús escuchan las voces, Señor, ha llegado la hora, el tiempo, por supuesto que el Señor lo sabe, que los reinos de este mundo son tuyos. Jesús se saca la vestidura de sacerdote y pasa a ser juez. Y entonces se llena el templo de humo de la majestad de Dios. Ahí ya terminó la obra del ángel de Apocalipsis 18, versículo 4. Salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no queden endemoniados como los que han quedado agarrados en la Babilonia y son ahora habitación de demonios. Entonces esa expresión, juró que el tiempo no será más importante es en que se acaba el tiempo de gracia y no hay oportunidad de salvación para nadie. Unos son agarrados por el diablo y otros agarrados por el Espíritu Santo para siempre. Unos sellados y los otros no. Y los otros reciben las 7 plagas. Bien, vamos a volver entonces al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a ver otros detalles. Capítulo 10 dice otra vez el versículo 7, que vamos a ver que del versículo 7 fluyen otras verdades. Y la voz que oí pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué se debe grabar ahora en nuestra mente? Que cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué se me debe grabar? Que el misterio de Dios será consumado. ¿Unido a qué frase? Como él lo anunció a sus siervos los profetas.
Estamos memorizando. El misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ya está grabado? Bueno, vamos a Romano capítulo 16. Y en Romano capítulo 16 vamos a leer lo siguiente. En el capítulo 16, en el versículo 25, dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de qué? Del misterio, encubierto desde tiempos eternos. 26, más manifestado ahora y por la escritura de los profetas. ¿Qué habíamos hecho nosotros? ¿Qué hemos unido? El misterio de Dios unido como lo anunció su siervo los profetas. ¿Qué vemos acá? Que el evangelio que predicaba Pablo a los gentiles era un misterio y era la revelación de un misterio encubierto desde tiempo eterno, pero manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Pero no termina allí. Vamos rápido a Efesios 3. ¿Cuántas veces hemos leído a Efesios y al capítulo 3 también? Y no sé si nos hemos dado cuenta alguna vez de la profundidad que había tenido el capítulo 3 de Efesios. Y ahora notemos, imaginariamente vamos a ir resaltándolo con resaltadores de diferentes colores. Dice el versículo 2, dice el apóstol Pablo, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A los gentiles. Si ustedes, los gentiles, han oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, estaba hablando con los gentiles cristianos, a quienes el apóstol Pablo les predicaba. Sigamos leyendo. A saber que por revelación me fue declarado el misterio como antes he escrito en breve. ¿Qué le fue revelado al apóstol Pablo? El misterio. ¿Qué misterio? Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y misterio, y misterio. El Evangelio a los gentiles, leamos el versículo 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Qué les dije yo a ustedes? Que memoricen la asociación de esas dos ideas. El misterio de Dios como con las expresiones de que fue declarado a través de los profetas. El misterio de Dios como lo anunció a sus siervos los profetas. Y otra vez, el misterio de Dios como lo anunció a sus siervos los profetas. Y en este caso, el misterio de Dios como le anunció a Pablo. Y Pablo fue el protagonista número 1. Y entonces le está hablando en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y cuántas veces hemos leído las epístolas del apóstol Pablo y las epístolas del apóstol Pablo, sin ser otra verdad, siendo una gran verdad, enfoca de una manera tal, pero tal el Evangelio, que es el que logró que los gentiles con sus diferentes ideologías no sean condenados, sino convertidos y tener la aceptación de Dios en las diferentes iglesias. Y digamos así, y lo acuso al apóstol Pablo y yo, y los invito a ustedes a acusarlo. Y lo ponemos en el banquillo de los acusados. Y le decimos, tú eres el culpable de que hayan tantas religiones evangélicas.
es un decir mío, porque escribió de tal manera sus epístolas, por eso dice, para que vean mi inteligencia, dice el apóstol Pablo, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. De tal manera que tenemos, ya dijimos, a los hugonotes con sus creencias, a los calvinistas, a los seguidores de Wycliffe, de Ward, de Hus, cuántos evangélicos que han creído de diferente manera en el pasado y cómo le llama el ángel en la profecía del capítulo 7 de Daniel, versículo 25, y hablando de la persecución de la bestia, dice, en la bestia vi que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos por tiempo y la mitad de un tiempo, hablando de un periodo X de santos, 1260 años de santos. ¿Y qué han creído esos santos en 1260 años? Y los 1260 años es un periodo nada más de tantos siglos de hijo de Dios y aún en el presente, de hijos de Dios, que han creído de diferente manera y no necesariamente como los adventistas, y son considerados por la inspiración santos, y fueron perseguidos por el clero, los santos, y que han creído, no importa, pero creyeron en Cristo, guardaron el domingo, pero no importa, no sabían el sábado, del sábado, no importa, son hijos de Dios, considerados santos. Y así Dios tiene muchos hijos ahora, que tienen que convertirse, cuando venga la voz potente, con la lluvia tardía, salir, pueblo mío, de la Babilonia. Llega el momento en que Dios lo invita a salir a los evangélicos de sus iglesias, a los católicos de sus iglesias, etcétera, etcétera, y conforman un solo pueblo con la potencia del Espíritu. Pero mientras tanto, noten el misterio de Cristo revelado a Pablo en sus epístolas que produjo diferentes ideologías. ¿Y eso por qué? Vamos a seguir leyendo, porque Dios tenía un problema grave que resolver para no destruirlo. Y pongamos el dedito allí porque ya vamos a volver a Efesios, pero vamos inmediatamente a Romanos, que estamos cerca, y en Romanos capítulo 11 leemos cuál era el problema de Dios que él tenía que resolver para no destruir. En Romanos, en el capítulo 11, y que después lo vamos a volver a leer, porque tenemos más cosas para aprender. En Romanos, en el capítulo 11, dice en el versículo 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios es el causante, entonces no es Pablo. Dios ha hecho de que el apóstol Pablo escriba de tal manera que sucedan las cosas que han sucedido. Los hijos de Dios derramados a través de los siglos, pero hijos de Dios. Y murieron y resucitarán. Y muchos que ahora están viviendo serán recogidos por el Espíritu Santo, que será el tiempo final y ya Dios no les permite estar en las otras iglesias. Salir, pueblo mío, ya de la Babilonia. Salir de la confusión. Salir de pertenecer al mundo del engaño diabólico. Dios ya, con su sabiduría, los hizo fieles hijos de Dios a donde estuvieron. Dios ahora los junta antes de que caigan las plagas. Porque cuando caen las plagas es porque Jesús dejó el santuario celestial, porque las voces dijeron, los reinos de este mundo son los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Y se escuchan las grandes voces, se llena de la gloria de Dios. El lugar santísimo del santuario celestial, donde está la arca del testamento, las tablas del pacto celestial, y se llena de la gloria de Dios y comienzan a caer las plagas. Y después viene Cristo. Volviendo entonces al misterio, a Efesios, entonces vamos a leer las siguientes cosas. En el capítulo
3 dijimos, ahora vamos al versículo 6. Pero para que no estemos descolgados de lo que hemos leído, volvamos al 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Qué cosa? Versículo 6. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Por eso tanto misterio y Cristo y la inteligencia y la sabiduría de Dios, de poder convertirlo a los gentiles. Sigamos leyendo. Versículo 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia, ¿Qué tiene que hacer el ángel, el cuarto ángel que da poder al mensaje de los 3 ángeles? Alumbra a toda la tierra con potencia, con su gloria. ¿Qué predicaba Pablo? Del cual yo soy hecho, en el versículo 7, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor, por favor? Que el apóstol Pablo habla de esa manera, para convertirlo a todos los gentiles y salvar a millones de almas no judías, que creían de diferentes formas, salvarlo con la inescrutable sabiduría de Dios en misterio y que le fue revelado al apóstol Pablo. Y sigamos leyendo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez, escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Versículo 10. ¿Qué contiene ese misterio, ese evangelio para los gentiles que manejaba Pablo con inteligencia y sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los siglos? Versículo 11. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una determinación eterna que hizo Dios en Cristo nuestro Señor. ¿Para qué? Versículo 12. En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Si ustedes toman esos versículos otra vez y lo leen, van a ver misterio, revelado, sabiduría, inescrutable sabiduría de Cristo, determinación eterna, poder de Dios salvífico. Y todas esas bellezas, dice en el versículo 10, no sé si lo han notado, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada a la Iglesia, por la Iglesia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Se ha notificado a quién? Todas estas cosas que están sucediendo, estos trabajos de Dios, estos ir y venires de Dios, esta sabiduría sobre los espíritus de los gentiles que creen cualquier cosa, o evangélicos, o cristianos, y paganos, inclusive paganos, sea notificada por la Iglesia a quienes, a los principados y potestades. ¿Saben ustedes quiénes se están viendo, pero asombradísimos? Los ángeles, los seres de otro mundo. Están mirando los misterios de Dios, la sabiduría de Dios trabajando en una enorme cantidad de formas de ser de diferentes personas.
y de gente en cada confesión religiosa. ¿Cómo hacer para salvarlos? Y una vez que él haya completado la obra, que la va a completar con la potencia de la lluvia tardía, se acaba la gracia, caen las plagas y entonces Jesús vuelve a la tierra. Entonces, ese versículo de Apocalipsis 10, vamos a volver en Apocalipsis 10, tiene una interpretación que sí, no hay periodo más largo que el de los 2300 años, pero de que haya jurado que el tiempo no será más, pero jurar que el tiempo no será más es el fin del tiempo de gracia donde ya no hay más salvación y Cristo deja de ser sacerdote y pasa a ser juez. Llega un fin que deja de ser sacerdote, no hay más gracia, no hay más salvación, no hay más oportunidad. Ahora Jesús es juez y está preparado para juzgar al mundo y al que no esté preparado destruirlo. Salid, pueblo mío, de la Babilonia para que no sean destruidos con las plagas y con la ira de Dios. Y en el capítulo 10, al volver al capítulo 10, entonces vamos a ver lo siguiente. En el versículo 7, otra vez, en la parte final, el misterio de Dios, ya sabemos, será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero ¿qué más dice este texto? Que el misterio de Dios será consumado. ¿Qué quiere decir consumado? O sea que cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, completado. Quiere decir que antes ya fue dado el misterio de Dios, pero la gente estuvo encerrada en incredulidad. ¿Para qué? Por parte de Dios, para ser salvos. Entonces hay evangélicos que creen de una manera, evangélicos que creen de otra, pero nunca se mostró o nunca Dios permitió que se conozca la verdad completa hasta que llegó el año 1844. Es decir, que en tiempo de los apóstoles había un evangelio judeo-cristiano. ¿Por qué judeo-cristiano? Uno puede decir, no, cristiano, no, judeo-cristiano, porque todos los simbolismos del judaísmo se fusionan con el Cristo, apuntaban a Cristo. Y entonces deja de funcionar las figuras y los símbolos para encontrarse con Cristo. Y dentro de las figuras y de los simbolismos y de lo literario y de todo lo que pueda haber en el judaísmo, ¿qué era literal en el judaísmo? Y la ley de Dios. ¿Qué era simbólico? Y el funcionamiento del santuario terrenal y el ofrecimiento de animales. Ahora viene Cristo y el judaísmo deja una enseñanza, una serie de simbolismos que se encuentran con Cristo. Y ya no hay corderos, ya no hay becerros, ya no hay sangre de animales, pero tenemos la sangre de Cristo. Ya no en un santuario terrenal, pero ya en un santuario celestial. Pero la ley de Dios, lo mismo 10 mandamientos. Y eso se pierde con la muerte de los apóstoles. Desaparece la observancia de una ley literal, los 10 mandamientos. Y una confusión sobre el tema santuario y que no lo creen nunca más, sin entrar a los detalles que creemos como adventistas. Son verdades que nosotros le encontramos en la iglesia de Filadelfia, pero encontramos huella nada más. Pero después, en la séptima iglesia, Filadelfia nos deja todas las enseñanzas como huella y la descubrimos después, a partir del año 1844. Entonces entendemos la verdad del santuario celestial. Entonces entendemos a Cristo como sacerdote y como víctima, como el Cordero de Dios que está en el santuario celestial. Que los gentiles tenían que convertirse, pero sin conocer las profundidades de o lo consumado del Evangelio. Entonces los gentiles se convertían con su incredulidad y a Dios no le importó, pero tenía en un tiempo determinado que nacer el pueblo de Dios otra vez judeo-cristiano.
que se conozca que la ley está en vigencia y que se conozcan las verdades del santuario celestial y que se conozcan todas las verdades que conoce el adventismo a partir del año 1844. Pero es un comienzo, pero que sea totalmente consumado el misterio de Dios todavía no, porque va a ser totalmente consumado cuando esas verdades que surgieron en el año 1844 lleguen al último rincón del planeta Tierra y sea separada la sociedad definitivamente entre los que quedan poseídos por los demonios y pertenecen a la Babilonia, y el pueblo de Dios, que está en todo el mundo y en todas las iglesias, sea rescatado y conformen el solo pueblo de Dios, pero con el sábado. Tiene que predicarse con potencia la ley y el sábado y las verdades del santuario de lo que Cristo está haciendo, y tiene que llegar a todos los rincones de la tierra con potencia, y eso va a ocurrir con la lluvia tardía. Mientras tanto, Dios sigue teniendo pueblo en las otras iglesias y el Evangelio no ha sido consumado todavía completamente. El Evangelio va a ser consumado, tiene su inicio en el año 1844. Pero ¿a quiénes ha llegado el Evangelio de los adventistas? Y entonces, lo que está profetizado es de que alguna vez vamos a predicar con potencia, con la lluvia tardía. Lo que hemos leído en Apocalipsis 18, que el ángel con poder alumbra toda la tierra con su gloria, y que dice, caída es Babilonia, y a los otros le dice, salgan de la Babilonia para que no sean participantes de su pecado y reciban su plaga, se cumple con la potencia del Espíritu. Pero noten lo que dice Apocalipsis 10, algo muy triste. En Apocalipsis 10 hay otra gran verdad que leemos de ese ángel poderoso. En el versículo 8, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. ¿Qué quiere decir? Que iban a ser nuestra iglesia primero, lo que se cree, el mensaje milerista de que Cristo iba a venir en el año 1844 fue un mensaje dulce al paladar, y después hizo amargar su vientre porque Cristo no vino nada. Bueno, esa es una interpretación, a mi juicio, a mi entender. Pero lo que está hablando acá el ángel, lo que estamos leyendo de un ángel tan poderoso con un librito abierto en su mano y que hace tanto énfasis en ese librito, y dice que cuando comience a tocar el ángel la trompeta, y cuando comenzó en el año 1844, en el séptimo sello, y cuando termina de tocar se acaba la gracia y Jesús deja de ser sacerdote y pasa a ser juez. Pero ¿qué efecto ha hecho el Evangelio en el adventismo? Comienza con una amargura. Cristo no vino nada en el año 1844. Bien, pero ahora lo entienden bien. Y comenzaron a predicar con tanto fervor, y leemos en nuestra literatura la historia nuestra reciente, el pasado, cómo creían que Cristo venía. Y creían que Cristo venía. Y lean ustedes, hasta lean lo que dice el hermano White, y que ya venía Cristo, y que ya venía Cristo, y no ha venido nada, hermanos. Estamos en el año 2022 y Cristo no ha venido nada. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Está creciendo, hermanos? Nuestros pioneros pensaban que ya venía Cristo. Con semejante mensaje, ya venía Cristo. Y no ha venido.
Bueno, hermanos, pero ahora con la tecnología, ahora podemos llegar a todo el mundo. Bueno, si ustedes buscan en Google, van a encontrar que somos 22 millones de adventistas. Un predicador estaba diciendo que somos 20. Hay otros que dicen que somos 18. Entonces ponemos un promedio. Digamos que somos 20 millones de adventistas. Y eso nos ufana, eso hace que inflemos el pecho lleno de orgullo porque somos 20 millones de adventistas. Y si ustedes buscan en Google, casi 8 mil millones de habitantes. Lejos de crecer, si vamos nosotros a la explosión del crecimiento de la humanidad, vamos retrocediendo, pero por lejos. En tiempo de Elena de Guay éramos alrededor de 1.500 millones de habitantes. Ahora tenemos 8.000 millones casi de habitantes, digamos ya 8.000 millones y estamos, según esos predicadores adventistas, en 20 millones de bautizados. Pero ahora dice la hermana Guay que si Cristo viniese ya, ni uno de cada 20 se salvaría. Entonces no hablemos de 20 millones y estamos tan ufanados los adventistas, llenos de orgullos, equivalente a la de los judíos cuando Cristo estaba en la tierra, los fariseos. Ah, yo soy adventista, somos adventistas, tenemos la verdad, pero para Dios, ¿qué significa? Ni uno de cada 20 sería salvo. Digamos que eso es un decir, pero digamos que sea alrededor de 1 millón, o 1.500.000, o 2 millones. ¿Cuántos adventistas somos y qué hicimos con el Evangelio? Bueno, pero un momentito, no nos echemos la culpa a nosotros. Yo los invito a todos los adventistas a ponerse de rodillas y con todo respeto y humildad, mirar hacia el cielo y decirle al Señor, Señor, ¿qué has hecho por nosotros? Predicamos y predicamos y nadie se convierte, hermano. ¿Qué pasa con la iglesia verdadera, hermano? Si nosotros tenemos que ver los frutos de la iglesia adventista es un desastre. ¿Y cómo está en estos momentos la iglesia? Peor, hermano, peor. Lleno de divisiones, iglesias o movimientos independientes, movimientos que creen de una manera, otra de otra, y otros predicando cualquier cosa, predican cualquier cosa menos las verdades candentes que nos tienen que afligir y decir que representamos para 8.000 millones de habitantes los adventistas del séptimo día, que se nos ríen, se nos mofan, nos critican y no nos damos cuenta que estamos todavía bajo los efectos de la amargura que nos produce el librito. De allí la importancia del librito. No tan solo para el tiempo de Miller, Cristo viene, Cristo vino, Cristo viene, y todos entusiasmados decían, qué dulce mensaje, no vino nada. Qué amargo a mi vientre. No, hasta el día de hoy, hermano, es una amargura. Porque si nosotros nos concentramos, no significamos nada. Es un pueblo, una religión que no sirve para nada. Encierra la verdad de Dios. El Evangelio ha sido, ese misterio del Evangelio ha sido consumado, completado, pero no tenemos poder para nada. Y aún si nos miramos hacia adentro, estamos autodestruyéndonos. 20 millones de adventistas autodestruyéndose, con bandos, divisiones, odio, cualquier tipo de creencia y poder hacia afuera no tenemos. Y cuando se bautiza uno por acá, dos por allá, o 20 por allá, o una excepción por allá, veamos cuánto duran. Somos un fracaso. Entonces, yendo a la parte final del tema, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído en San Juan en el capítulo 10, versículo 16? Tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer.
También que decía en San Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús lo resucita a Lázaro, que Caifás había profetizado diciendo, conviene que un hombre muera por la nación y no que toda la nación sea destruida por un hombre. Y profetizó que Cristo iba a morir por la nación, Cristo murió por los judíos, por la nación judía, pero también dice por todos los hijos desparramados o derramados, como dicen otras versiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra misión es tomar a todos los hijos desparramados o derramados y juntarlo en un solo redil, que va a ser con la potencia del Espíritu. Ahora somos un desastre en aspectos teológicos, en la dirigencia, en el sistema. Y yo les voy a leer unas citas del espíritu de profecía. La cita número 1. Dice, el tiempo que estamos viviendo, hermanos, es este. En el zarandeo es lo que estamos viviendo, un zarandeo. Por eso la iglesia está como está. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. De los 20 millones de adventistas, digamos así, yo estoy comentando, de los 20 millones de adventistas, muchos son, o muchos serían los dejados. Los descuidados y los indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Hermanos, en este zarandeo que estamos viviendo con una iglesia angustiada, con una iglesia que está todavía con el sabor del vientre amargo, que no hay ninguna alegría, no hay ningún manjar para devorar y que digamos es dulce a nuestro paladar y nos hace bien al aparato digestivo, no, no. Este evangelio en la iglesia mundial está produciendo un desastre en nuestro vientre, amargando. Vivimos la amargura todavía en el vientre. Y llegaría hasta cuándo, y ya vamos a ver hasta cuándo. Por eso yo extiendo lo que produce el librito, por eso la importancia del librito, por eso la importancia del librito de un ángel poderoso que pone un pie en el mar y un pie en la tierra, porque lo que iba a producir eso iba a ser muy mundial, y muy mundialmente el pueblo adventista tiene amargo su vientre, porque la iglesia, lejos de crecer, está decreciendo, y de los millones que podamos ser, digamos, ni uno de cada 20 millones, ¿qué remediamos con ser 20? Y no aumentamos, ¿no? Y la población crece. Somos un desastre. Sigue diciendo, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. ¿Cómo va a ser la fila de los adventistas raleada? ¿Qué significa? ¿Significa algo que seamos 20 millones? No, nada, nada. Las filas raleadas, 20 millones, no, ni uno de cada 20. Serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura
Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estandarte tras estandarte, y adventistas, ¿no? Quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Leemos de otra manera, mientras que una compañía de adventistas que eran del ejército del Señor se unían a Satanás, y tribu tras tribu de las filas del enemigo ahora se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos de Dios. No, así crecía el pueblo de Dios. Mientras decrecían los adventistas a granel. Se engrosaban las filas de los adventistas con gente que venía de afuera. Y entonces leemos otra cita maravillosa, la número 2. Allí leemos lo siguiente. Note la página 215 de Eventos de los Últimos Días. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la católica. Salid, pueblo mío, de la Babilonia. Multitudes recibirán la fe y se unirán con los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. ¿Y hay paganos, hermanos? ¿Hay paganos? Sí, dice en la página 215. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene su obediencia a la ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban su pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. En la hora 11 habrá miles que entrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con rapidez que sorprenderá a la iglesia. Y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que nos espera con la potencia del Espíritu. Entonces, de los adventistas, las mayorías son echados por Dios. La minoría recibe la lluvia tardía. ¿Qué hacen con la lluvia tardía? Convierten a muchos católicos, protestantes y paganos hasta que se cumple lo que Cristo ha dicho. Tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. Se cumple lo que dice Apocalipsis 18:4. Salid, pueblo mío, de la Babilonia. Muchos paganos, muchos católicos y evangélicos se convierten de a miles en un día hasta completar el número de los salvos. Y de los adventistas, la mayoría son echados fuera. ¿Cómo estamos los adventistas? Y bueno, vamos a leer una cita que está en Testimonios para los Ministros.
¿Cómo está la hermana White? Muy preocupada dijo estas cosas en el testimonio para los ministros, página 379. En la página 379 dice, podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. Leamos bien. Asociaciones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos. El Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones llamadas de su nombre. Exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, no puedo decirlo, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Asociaciones enteras, dijo. Asociaciones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos. Y el Señor dice, va a trastornar a todas las instituciones llamadas de su nombre. Lo dice claramente, el Señor está por trastornar a las instituciones llamadas de su nombre. Exactamente cuando sea, va a ser pronto, dice, pero cuando sea tan pronto no lo sé, pero va a ser. Con esta pandemia, hermanos, podríamos decir que nuestra iglesia se dividió, hay diferentes creencias, se juntan para votar cosas que no están en la Biblia. No crecemos con potencia y de los que estamos ante Dios, según la hermana White, ni uno de cada 20 estaría preparado, digamos que sean 2, que sean 3, pero por allí andamos. La mayoría serán echados fuera con la lluvia tardía, qué triste, pero la mayoría de afuera serán ingresadas a la iglesia nuestra. Y para terminar, por si alguien diga que esta cita que acabo de leer que está en testimonio para los ministros, no pueden decir algo. Eso lo dijo la hermana White para el pasado, que el Señor iba a trastornar a todas las instituciones llamadas por su nombre, porque hay principios pervertidos, porque la obra no está obrando como tiene que obrar, ni los adventistas son como Dios quiere que sea, y cuidado que podemos estar nosotros también. Acá estamos estudiando nada más. Pero sí voy a leer la última cita para alguien que llegue a decir que lo que dijo la hermana White en testimonio para los ministros era para aquella época y que ahora ya no corre eso. Pero ahora leamos cómo va a estar nuestra iglesia cuando caiga la lluvia tardía. ¿Qué quiere decir? Que todavía la lluvia tardía no ha caído y cómo estará la obra. Eso que dice la hermana White, vi que el Señor trastornará a todas las instituciones llamadas de su nombre. Cuán pronto lo sea, no lo sé, pero el Señor va a trastornar a todas las instituciones llamadas de su nombre. Vi que las asociaciones están pervertidas. Se equivocó la hermana White, está juzgando, está calumniando. Y era en el pasado. No, no, no. Cuando venga la lluvia tardía, ¿qué va a pasar? La última cita. En las iglesias adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto las puertas del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Es la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, a ver si lo hemos entendido. O sea que cuando sea derramado el Espíritu Santo con potencia y se manifieste en la iglesia, en la manifestación de ese poder que ilumina a toda la tierra con la gloria de Dios, solo verán que en su ceguera considerarán peligroso algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Lo van a resistir al poder del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Despertará sus temores, dice, y se afirmarán para resistirlo.
debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra de quién, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra tantos años? Eso profetiza Elena, que cuando venga la lluvia tardía, muchos que están en la obra van a decir, ¿por qué no ha venido por el lado de nosotros que hace mucho que hemos estado en la obra? Es que cuando venga el Espíritu Santo vendrá como vino en tiempo de Pentecostés, que no vino a buscarlo a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los esenios, ni a las autoridades de Israel, ni al sistema. Vino por los pobres, por los pescadores, exceptuando a Pablo, que tenía un doctorado. Pero el Espíritu de Dios formó la iglesia comandada por el mismo Espíritu Santo. Cuando venga la lluvia tardía va a ser comandada por el Espíritu Santo y no por ningún sistema. Y la hermana White habla ya en Testimonio para los Ministros de cómo estaría la organización corrompiéndose y por ende los seguidores. Y en el tiempo del fin, también, en el tiempo del fin, se resistirán, la van a resistir a la obra del Espíritu Santo, van a ver un movimiento raro y van a decir, no puede ser que haya venido por el lado de los hermanos simples y maneje el Espíritu Santo a la Iglesia Universal. Para eso están los 144.000. 12.000 apóstoles que manejarán a todos los sellados, 144.000 sellados, que manejarán a todo lo que vayan siendo sellados, como leemos en Hechos de los Apóstoles. Y como leemos, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo para la obra para lo que yo los he llamado. Y ellos enviados por el Espíritu Santo, y sigan buscando en Hechos. Y el Espíritu Santo dijo, y el Espíritu Santo mandó. Y esto todo lo hacía el Espíritu Santo a través de los apóstoles señalados, sin ninguna escuela especial, ni autoridad especial, ni nada por el estilo. Entonces dirán, ¿cómo no ha venido por el lado del sistema y de la obra? No, vendrá la lluvia tardía sobre todos los pastores que sean consagrados. Y vendrá el Espíritu Santo sobre todos los hermanos que sean consagrados. Pero ¿quiénes serán la autoridad? Los que hayan estudiado, los que tengan un título. No, no, ya se terminó las instituciones. Cuando venga la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a comandar la Iglesia Universal Adventista, por ese lado. Por los elegidos de Dios, por los señalados de Dios, y van a ser esos señalados que van a estar recibiendo a los miles de millones y millones que vayan conformando el nuevo pueblo de Dios y sean juntadas todas las ovejas de Cristo en el cumplimiento de salir pueblo mío. Allí estará todo el pueblo y será un solo rebaño y un solo pastor. Gracias por la atención. Seguiremos, si Dios quiere, el próximo sábado.